Buenas noches. Gracias por su interés en conceptos sobre la bioseguridad. Vamos a tratar definiciones generales para poder entender por qué se debe aplicar la bioseguridad. Y la bioseguridad va de la mano también del riesgo. Entonces vamos a definir algunos términos súper importantes para que ustedes puedan llevar la bioseguridad a un nivel adecuado, ¿sí? Comencemos por los conceptos generales de la bioseguridad. Según la OMS en el 2005, es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos, físicos a los que se está expuesto en el desempeño de funciones y el medio ambiente. ¿A qué se refiere esta definición? Lo que estamos diciendo es que se deben tomar todas las medidas. Todas las medidas van desde una reglamentación, desde un equipo de protección, desde una práctica adecuada de una tarea específica en el tema de su operación. Esta puede ser a una escala agrícola, industrial, de procesamiento, etcétera. Pero también hay un concepto súper importante que se debe manejar desde el punto de vista de la bioseguridad. Es la seguridad biológica, ¿no es cierto? Más allá de las prácticas de bioseguridad como tal, debe considerarse la bioseguridad por abajo de la siguiente definición. Es el término utilizado para referirse a los principios, técnicas, prácticas aplicadas con el fin de evitar la exposición no intencional a patógenos y toxinas o su liberación accidental. Aquí hay otros temas, ¿no es cierto? Si ustedes pueden observar, tenemos principios, técnicas y prácticas. Entonces, el principio va a ser mantenernos siempre limpios, por ejemplo. La técnica va a ser es manejar el equipo de protección adecuado, es hacer evaluaciones sobre el impacto de la medida, porque obviamente no todas estas medidas, todas estas técnicas generan un costo. Entonces tenemos que ver que el costo que estemos asumiendo realmente vale la pena. Y una práctica es desinfectarse el calzado, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces estos términos deben quedar súper claros. Y más claro aún que debe quedarse es que tenemos que evitar que se libere intencionalmente el patógeno o accidentalmente el patógeno. Por ejemplo, ¿cómo se podría liberar accidentalmente un patógeno? Yo me siento mal y como me siento mal tengo que ir y como me siento mal tengo que ir a un médico privado, ¿no es cierto? Me voy al trabajo y de ahí pido que por favor me atiendan para saber cuál es mi problema. O sea, si poder diagnosticar el problema. En realidad, si es que ustedes ya ingresaron a su operación y tienen COVID, están poniendo en riesgo toda la operación. Entonces, tal vez dentro de esa nueva práctica o de ese protocolo, ustedes tienen que hacer una notificación telefónica. Y dentro de esa notificación telefónica, explicar que están con sintomatología y automáticamente aislarse, hacerse los exámenes necesarios y de esa manera evitar poner en contacto toda la operación. Entonces, se vuelve una situación bastante delicada. ¿Sí? Entonces deben ser evaluadas de muy buena forma todas estas prácticas, todas estas técnicas, todos estos principios, todas estas reglas que nos ayuden a manejar el sistema de bioseguridad. Por eso, la bioseguridad es un sistema. ¿Ok? Ahora vamos a definir unos términos súper importantes en relación al riesgo, porque todas las prácticas que se están realizando deben ser evaluadas desde la perspectiva del riesgo, es decir, qué probable es que me suceda, y de esa manera poder tomar las decisiones adecuadas para cuidar tanto al personal que no sea contaminado, como también al puesto, que se puede ver muy limitado y puede tener un impacto demasiado alto dentro de una operación desde el lado financiero. Porque obviamente se escuchan cosas, ¿no? Dices, no, pero si un litro de alcohol puede valer, no sé, bueno, en el caso de Ecuador, somos en dólares, puede valer $10, un galón de 4 litros. Una mascarilla de 30, 40 centavos de dólar, tal vez. Pero ya vamos a hacer unos ejemplos vamos a hablar sobre cuál es el verdadero impacto que tienen unas medidas. Entonces, para poder entender esta parte, vamos a comenzar a hablar sobre términos que nos ayudan a entender mucho cuál es el proceso para poder implementar una norma de bioseguridad. Hablemos del hábito. El hábito es la habilidad adquirida por la práctica constante del mismo ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes en sus operaciones tienen gente que, por ejemplo, empaca.
Entonces, él ya sabe que se debe empacar así, que se debe poner sobre la mesa, que se debe poner un doble suncho, él ya sabe todo, ¿no es cierto? Pero en esas actividades tal vez hay un riesgo de contaminación. Entonces, nosotros tenemos que explicarles que vamos a cambiar. Y tal vez una actividad que haya tenido así, de esa forma, unos 10 años. Entonces, y es gente que siempre lo ha hecho así. Entonces, es muy difícil el tema de romper los hábitos. Entonces, cualquier práctica de bioseguridad va a romper el hábito de comportamiento normal de una operación. Y eso se debe tener en consideración. Hablemos sobre la actitud. Actitud es la postura corporal que expresa un estado de ánimo o disposición para realizar una actividad. ¿No es cierto? Es la postura corporal, expresa su voluntad de hacerlo. Entonces, si nosotros hacemos un cambio o rompemos un hábito, implementando una práctica, tiene que ser con actitud positiva. ¿Cómo vamos a lograr esa actitud positiva? Con procesos de capacitación, ¿no es cierto? La educación es un proceso de enseñanza y aprendizaje encaminado a la formación de una persona. Para nosotros poder romper un hábito, implementar una norma de bioseguridad dentro de un sistema, tenemos que capacitar. No tiene que ser una regla impuesta, tiene que tener un porqué, un motivo. Porque si no lo hacemos de esa forma, la gente no va a romper sus hábitos. Tal vez lo hagan para que ustedes les vean, pero no va a ser una práctica constante. Entonces, para que ellos tengan la capacidad de romper ese hábito e implementar una práctica, tienen que tener actitud positiva. ¿Cómo se consigue esta actitud positiva al cambio? Con procesos de capacitación. Así que, señores, no solo es un equipo de protección, porque un equipo de protección puede estar rompiendo un hábito. Y para que ese hábito se vuelva una constante, una práctica constante y rigurosa en su aplicación, tiene que ser bajo un medio de educación. Ahora vamos a hablar un poco sobre el riesgo, ¿no es cierto? Este tema del riesgo es un tema súper importante, porque si nosotros podemos cuantificar el riesgo, podemos medir el impacto de la actividad y podemos tomar decisiones adecuadas, porque el riesgo es cuantificable. Entonces, pongamos un ejemplo. El riesgo puede ser alto, puede ser bajo, puede ser moderado, dependiendo de la escala que le haga, ¿no es cierto? Eso nos va a llevar a nosotros a utilizar los productos de maneras adecuadas, tanto equipo de protección personal, como la entrega del recurso a tiempo, la entrega del recurso personal, todas estas cosas que requieren un sistema de bioseguridad. Un sistema de bioseguridad, un sistema bioseguro, no se aplica solo, necesita recursos, ¿sí? Entonces es súper importante que ustedes tengan una adecuada evaluación del riesgo. Lo primero vamos a definir algunos términos súper importantes sobre este tema para poderles dar al final el resumen de qué es lo que es el riesgo en realidad, ¿no es cierto? Tenemos peligro. Peligro es el riesgo de que suceda algo de forma inminente. O sea, aquí tenemos una actividad dentro de para un ejemplo, ¿no? Pongamos en el banano, ¿no es cierto? En el banano tenemos un riesgo de contaminación en el empaque, por ejemplo. Entonces, como sabemos que el peligro está, el peligro es inminente, se identificó el peligro, se lo pudo medir, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una inversión en tiempo, en recursos, en equipo, en prácticas, en registro, para poder garantizar algo que es inminentemente que puede suceder. Entonces, hablemos del riesgo ahora, como definición. Probabilidad de un daño, perjuicio o inconveniente. Es la posibilidad de que se presente un daño. ¿Ok? La prevención es la medida tomada para evitar un riesgo. Entonces, ¿qué quiere decir? Prevenir es hacer algo para evitar que se presente ese peligro, o sea, para poder mitigar el impacto del peligro. La protección es la acción y el resultado de ayudar a resguardarse de un peligro, ¿cierto? Nosotros estamos haciendo prácticas para poder garantizar que no se presente ese peligro identificado. Y tenemos accidente, o sea, un peligro no es un accidente, ¿no? Un peligro es inminente lo que suceda, pero un accidente es un suceso imprevisto que causa un trastorno en el orden regular o en la marcha prevista de las cosas, en especial aquel que involuntariamente produce daño a personas. ¿Entendido? Entonces, ¿qué quiere decir? Un accidente es algo que se sale de un esquema. Es algo que no es inminente, pero se puede presentar. Tal vez la probabilidad es muy baja, pero se puede dar. Y nosotros tenemos que hacer una adecuada identificación de estas posibilidades de accidentes para tener planes que nos ayuden a mitigar los mismos. Para un tema de bioseguridad y con este tema que ahora lastimosamente nos involucra a todos, que es la pandemia, el COVID-19,
Nosotros tenemos, el COVID ya no resulta un accidente. El COVID ya resulta ser un peligro. Es un peligro. Y como ustedes deben saber, no hay un sistema free COVID. No hay unas prácticas que digan, bueno, yo como hago esto y lo hago bien, nunca voy a tener COVID en mi operación. No funciona de esa forma, porque lastimosamente es incontrolable nuestros cercos epidemiológicos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, nuestros empleados y nosotros tenemos contacto con X personas y estas con otras X personas. Entonces, somos muy frágiles. Y lo que aquí se busca es que nosotros tengamos con buenas prácticas de bioseguridad garantía que nuestra operación siga en funcionamiento, ¿no es cierto? Y por último, un término que ahora sí tiene que ser aplicado realmente son las normas, son reglas o criterios o maneras de hacer una cosa o una forma de comportarse de una determinada manera, ¿no es cierto? Entonces, vamos en contexto lo que hemos dicho. Pues nosotros tenemos que identificar estos peligros, identificar los accidentes que se podrían dar, tener protocolos de aplicación. Esos protocolos tienen que ser socializados entre las personas de la empresa. ¿Para qué? Para que podamos modificar una práctica ¿cómo se logra esto? Rompiendo un hábito, ¿no es cierto? Que habíamos hablado, tenemos que romper el hábito con una buena actitud del personal. ¿Cómo logramos esto? Con procesos de capacitación adecuados. Y les digo, señores, no es solo de leerles un libro, no es solo de mandarles un mail. Hay gente profesional especializada en educación para adultos, en políticas de cambio, ¿no es cierto? Entonces, las cosas deben ser manejadas con seriedad porque lo que se busca es que la gente entienda el porqué de esto, por qué lo estamos haciendo, por qué las empresas hoy en día están invirtiendo ingentes cantidades de recursos, no solo el económico, muchos otros más, el recurso tiempo, en poder permitirles a ustedes, o sea, permitir que la gente tenga garantizado su puesto de trabajo, porque en el momento que no haya gente en una operación, simplemente se para. Y eso puede ser la presencia de COVID en todo el personal. Eso es un pequeño resumen sobre el tema del riesgo. Les agradezco muchísimo su atención y les invito a ver los otros videos que tenemos sobre temas de bioseguridad. Muchísimas gracias.